Los grandes pensadores. Marx. Estudio introductorio. Jacobo Muñoz. Textos de filosofía, política y economía. Manuscritos de París. Manifiesto del Partido Comunista. Crítica del programa de Gotha. Marx es polémico, provocativo y maravillosamente legible, al mismo tiempo que altamente informativo y siempre racional y claro. Isaiah Berlin. Karl Marx, 1818-1883. Tuvo una ajetreada vida de revolucionario teórico, estrechamente vinculada a la de Friedrich Engels, 1820 a 1895. Siempre con problemas financieros, como padre de familia numerosa, no cesó hasta construir una teoría materialista de la historia y de la condición humana. En su realidad, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Ávido lector de Hegel, dio un vuelco a su dialéctica, que interpretó de manera novedosa como lucha de clases. Crítico implacable de la economía y la sociedad capitalistas, Marx postuló que la clase trabajadora debe tomar conciencia de sus derechos, emanciparse y terminar con los privilegios de quienes la someten. Como filósofo de la sospecha equiparado a Nietzsche y a Freud, colocó la pólvora y el marxismo la hizo estallar y trastocó el mundo. La selección de textos de este volumen va desde pasajes de la ideología alemana hasta el Capital, sin olvidar los famosos manuscritos de París de 1844 o el Manifiesto Comunista, y proporcionan las claves para entender a un filósofo crucial de la historia contemporánea. Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes, o lo que es igual, la clase con la que se identifica el poder material dominante en la sociedad es la clase que, al mismo tiempo, ejerce el poder espiritual en ella dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material goza con ello a un tiempo de la capacidad de disposición sobre los medios de producción espiritual, de tal modo que las ideas y pensamientos de quienes carecen de medios de producción espiritual le vienen por término medio sometidos. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, concebidas como pensamientos, o sea, de las relaciones que hacen de una clase la clase dominante, o sea, los pensamientos de su dominio. La ideología alemana. Índice. Estudio introductorio. Karl Marx. Razón y emancipación. Vida y obra. El estudiante. El periodista. El revolucionario. El teórico del capitalismo. El internacionalista. Pensamiento. El marxismo. Marxismo y método. Marxismo e historicismo. Marxismo y economicismo. Marxismo y naturalismo ético. Balance. Cronología. Glosario. Bibliografía selecta. Textos de filosofía, política y economía. El fundamento de la crítica. Crítica de la filosofía especulativa. El misterio de la filosofía de Hegel. Crítica de la política y del derecho. La esencia del Estado moderno. Sociedad burguesa y Estado político. Crítica de la razón política. Ideología y crítica de las ideologías. La producción de ideas y representaciones. Lenguaje y conciencia. Las ideas dominantes.
No lo saben, pero lo hacen. Alienación. El trabajo bajo el control capitalista. Explotación. Compra y venta de la fuerza de trabajo. Crítica de la economía política. El punto de partida. La crítica como fundamento. Teoría de la historia. La ciencia de la historia. La anatomía de la sociedad y la prehistoria de la sociedad humana. El desarrollo de las contradicciones. La clave del fenómeno. El modo de producción capitalista. Mercancía, valor de uso y valor de cambio. El tiempo de trabajo socialmente necesario. Proceso de valoración. Sobrepoblación y ley general de la acumulación capitalista. Capitalismo y ciencia. Capitalismo y depredación del medio natural y humano. Lucha de clases y conciencia de clase. Campesinado y proletariado. Clases. La política marxiana. Proletariado y emancipación. Crisis y revolución. La comuna como modelo. El reino de la libertad. Cuestiones de metodología y epistemología. Tesis sobre Feuerbach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un último coqueteo. El interés desinteresado como valor definitorio de la ciencia. Manuscritos de París. Prólogo. Tercer manuscrito. Primer manuscrito. Salario. Beneficios. Renta. Trabajo enajenado. Salario. Beneficios. Renta. El trabajo enajenado. Segundo manuscrito. La situación de la propiedad privada. Tercer manuscrito. Propiedad privada y trabajo. Propiedad privada y comunismo. Necesidades, producción y división del trabajo. Dinero. Crítica de la dialéctica de Hegel y en general de su filosofía. De un extracto del último capítulo de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, El saber absoluto. Manifiesto del Partido Comunista. 1. Burgueses y proletarios. 2. Proletarios y comunistas. 3. Literatura socialista y comunista. El socialismo reaccionario. El socialismo conservador o burgués. El socialismo y el comunismo utópico críticos. 4. Posición de los comunistas frente a los diversos partidos opositores. Apéndice. Prólogos al manifiesto del Partido Comunista. Prólogo a la edición alemana de 1872. Prólogo a la edición rusa de 1882. Prólogo a la edición alemana de 1883. Prólogo a la edición inglesa de 1888. Prólogo a la edición alemana de 1890. Prólogo a la edición polaca de 1892. Al lector italiano. Crítica del programa de Gotha. Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán. 1, 2, 3, 4.
Estudio introductorio por Jacobo Muñoz. Karl Marx, Razón y Emancipación. Karl Marx es por de pronto un clásico del pensamiento. Esto es, alguien que sobrevive al paso del tiempo, pero que además contiene claves fundamentales para entender el nuestro. Alguien cuya obra no responde únicamente a las necesidades de un país y una época, ni se limita a ellos, sino que procura alimento esencial, a inquietudes muy diversas en el espacio y el tiempo. Nada más errado, pues, que ver en Marx simplemente un teórico relevante de una época, la de la génesis y primer desarrollo del capitalismo industrial en Europa, y circunscribir su interés a ella. Cierto es que Marx desarrolló su trabajo teórico, al igual que Weber, por ejemplo, antes de la absoluta universalización del capitalismo a que se estaría asistiendo hoy. Pero son muchos los que siguen buscando en el paradigma que él inauguró claves para comprender fenómenos como la globalización, el imparable y agresivo expansionismo del sistema o sus crisis recurrentes. Y así están para probarlo sus sucesivos renacimientos, desde finales del siglo XIX. Pero Marx ha sido algo más. Ha sido en efecto uno de los inspiradores centrales de una de las corrientes emancipatorias más activas de la tardomodernidad, razón por la que sería difícil entender sin él y cuánto representó algunas de las vetas profundas de la historia contemporánea. Y ha sido también uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, sin que por ello haya de considerársele como lo que no fue, un científico normal, sin más. Lo que no impide desde luego que su obra haya sido decisiva en el proceso de constitución de la historia como ciencia y siga influyendo en la mejor historiografía contemporánea. Todo ello hace de él, sin duda, una figura inagotable a la que siempre se vuelve. Vida y obra. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad prusiano-renana de Treveris, situada en el corazón del valle de Mosela. Tanto su padre, Heinrich Marx, abogado del Tribunal Supremo, como su madre, Henriette Pressburg, era de estirpe judía, y entre sus antepasados figuraban numerosos rabinos, lo que llevó a alguno de los posteriores estudiosos de Marx, con notable exageración, a cifrar en esta ascendencia, o si se prefiere en la tradición profética judaica, la clave última de su filosofía y de su obra. Sea como fuere, si bien las leyes napoleónicas habían consagrado la igualdad civil, a la raíz de la anexión de Renania por Prusia en 1814, tras la derrota de Napoleón, la situación legal de los judíos empeoró. Aunque en teoría se les concedía los mismos derechos que a los cristianos, no podían ocupar cargos del Estado sin una dispensa real. En consecuencia, Heinrich Marx optó por convertirse, a pesar de vivir en una región mayoritariamente católica, al protestantismo, como confesión evangélica, y fue bautizado poco antes de agosto de 1817. Karl Marx y sus hermanos no lo fueron hasta 1824, mientras que su madre, sobrina de Isaac Pressburg, rabino de Nimega, no se decidió a dar ese paso hasta la muerte de su propio padre un año después. De 1830 a 1835, Marx, educado hasta entonces en el hogar familiar, asistió al Liceo Friedrich Wilhelm de Treves,
que en sus comienzos había sido una escuela jesuita. En 1835 aprobó el examen de madurez, para el que escribió 3 ensayos que se han conservado y que son los documentos más antiguos de su legado. El primero, en latín, versaba sobre el emperador Augusto. El segundo tenía como objeto demostrar, según el Evangelio de San Juan, la razón de la naturaleza, necesidad y efectos de la unión de los creyentes con Cristo. Y el tercero, reflexiones de un joven ante la elección de su profesión, manifestaba con gran pathos la convicción de que sólo una vida entregada al provecho de la humanidad tenía realmente valor y resultaba en consecuencia digna de ser vivida.